Hay un caso muy sonado de Colorado, ¿verdad? Un caso aquí en México también, de una familia que hizo los esfuerzos necesarios para poder tratar a uno de sus niños con este tipo de epilepsia. La epilepsia en particular se llama el síndrome de Dravet. Una doctora francesa que lo describió en 1987. Se los voy a describir rápidamente. Imagínense ustedes, son padres jóvenes, acaban de tener a su primer bebé, se cuidaron, ustedes son sanos, no tienen ninguna adicción. El parto salió como si nada, el niño nació en condiciones excelentes, lo ven ustedes desarrollarse perfectamente bien y a la vuelta de un año comienza con una convulsión aparentemente febril, una convulsión por fiebre. Una convulsión rara porque duró 20 minutos, no es lo común. Una convulsión que a lo mejor estuvo más de un lado del cuerpo que del otro. Se tardó el niño para recuperarse de esa convulsión, pero llegó al hospital, se estabilizó, se fue a su casa. A los papás se les dijo, no te preocupes, fue una convulsión febril, el virus ese que le dio, eso fue lo que lo causó. Los papás despreocupados se van a la casa. A la cosa de varios meses comienzan otras convulsiones. Para no hacerles el cuento muy largo, el síndrome de Dravet se caracteriza por una encefalopatía epiléptica. Nuestro cerebro se ve afectado no solamente con la epilepsia, sino también con estragos psicomotores. Estos pacientitos empiezan a tener diferentes tipos de convulsiones epilépticas. Las generalizadas tónico-clónicas, que todo mundo podemos reconocer como una convulsión en la que caemos al piso, tiesos, ¿verdad? Se nos atraganta la garganta porque batallamos para respirar porque los músculos del pecho se constriñen también. Tenemos también convulsiones tipo ausencia, convulsiones mioclónicas en las que hay pequeños resaltos, que es lo que lo caracteriza, es una epilepsia tipo mioclónica en la que los niños de repente tienen sobresaltos. Hay convulsiones atónicas en las que los niños pierden el tono muscular, pueden estar paraditos y de repente hasta el suelo. Son esos niños que son epilépticos que tienen que usar un casco con un protector facial para las caídas porque fácilmente se rompen dientes, se lastiman, tienen contusiones a veces cerebrales severas por las caídas. Estos padres eventualmente llegan a mi tratamiento. A los 2 años llegan a mi tratamiento después de haber tenido una serie de convulsiones febriles, otras pequeñas que no se habían identificado como convulsiones hasta que yo pregunto por ellas. Entonces los papás dicen, sí, también hemos visto esas. Y ahora, como todos los papás traen su teléfono celular con videograbadora, me traen videos de las convulsiones. A los 2 años empiezan los niños sus tratamientos generalmente y son intratables. No responden a los medicamentos que tenemos. Ahorita tenemos a nuestra disposición aproximadamente unas 25 medicinas antiepilépticas. Estos pacientitos, 1, 2, 3, en combinación, 4 o 5 medicamentos con sus potenciales efectos secundarios, ¿verdad? Estos niños empiezan a perder, a tener una regresión. De repente los papás dicen, ¿sabe qué? En los últimos 6 meses no hemos visto la adquisición de nuevas palabras, se tropieza más fácilmente. Un año después ya nomás habla 5 palabras, ¿verdad? Empiezan a perder muchas características que eventualmente los llevan a un estado de discapacidad mental y psicomotriz. Estos padres en su desesperación, pues los veo yo en mi oficina seguido, son de los que consumen más de mis llamadas telefónicas. Ahora convulsionó 15 veces, ahora convulsionó 100 veces de las chiquitas, doctor. Ayer tuvo nomás una, tuvimos un día excelente. Pudimos salir con los abuelitos ayer un ratito y nomás tuvo una. Ese fue su buen día. Eventualmente los mandamos a un centro de epileptología, donde hay neuropediatras como yo, que hicieron todavía otros 2 o 3 años más de supra especialización en epileptología pediátrica, para ver si son candidatos a algún tipo de cirugía, un tipo de cirugía cerebral. Estos pacientitos no son candidatos a cirugía. ¿Por qué? Porque sus epilepsias son de los 2 lados del cerebro al mismo tiempo, multifocales. No podemos entrar a quitar
múltiples focos y dejar este cerebrito como queso suizo, ¿verdad? Vamos a discapacitar más al paciente haciendo ese tipo de procedimientos. Iniciamos a veces una dieta especial, una dieta que se llama la dieta cetógena, una dieta en la que les damos altas cantidades de grasa y proteína y muy poquitos carbohidratos, con la intención de que al quemar los carbohidratos produzcan el producto final de la quema de los carbohidratos, del metabolismo de las grasas, que se llaman los cuerpos cetónicos. Y los cuerpos cetónicos son antiepilépticos. ¿Cómo supimos eso? En los años, en la primera década del siglo pasado, no había medicamentos más que los sales de bromuro y el fenobarbital. La gente se llevaba a sus niños a los retiros religiosos a pedir por sus niños. Y como parte del retiro religioso, se ponían en ayuno por 2 o 3 días pura agua. Y los niños milagrosamente mejoraban. Decían, ¿por qué? Digo, si eres tú una persona religiosa, más se llenan tus convicciones de la religión. Pero si eres científico, dices, pues yo no creo en eso, tiene que haber una razón científica. Eventualmente nos dimos cuenta que los cuerpos cetónicos son capaces de ayudarnos en la epilepsia. Estos pacientitos no responden a la dieta cetógena. Tenemos un aparato estimulador del nervio vago. Aquí en el cuello tenemos un nervio que va enseguida de la carótida. Ponemos un estimulador que lo podemos programar con una computadora, manda señales al cerebro y esa señal continua diaria a veces nos ayuda un poco, ¿verdad? Tampoco responden bien. Hace tiempo hubo investigación en ratas. En las ratas empezaron a hacer investigación sobre la marihuana. Claramente sabemos que el componente psicoactivo principal de la marihuana es el tetrahidrocannabinol, THC. El tetrahidrocannabinol es proconvulsivante, no nos ayuda para las convulsiones, las produce. Entonces tenemos que buscar dentro de las 400 sustancias que hay en la marihuana, dentro de los 80 cannabinoides que hay dentro de la marihuana, cuál es algo que sea anticonvulsivante. Entonces, en ratas, las ratas no son como los humanos, ni los humanos somos como las ratas, generalmente, ¿verdad? En las ratas hay un efecto anticonvulsivante de uno de los cannabinoides, el cannabidiol, CBD. Y ese CBD es el que nos permite teorizar que a lo mejor puede funcionar en los niños con problemas epilépticos severos. ¿Quiénes son los niños que se van a someter a esa droga? Pues los niños que no responden al tratamiento convencional. Niños que están en extrema situación social, médica, familias devastadas por el gasto económico y social que les causa este tipo de trastorno, familias que han perdido su potencial económico, están listas para probar lo que sea. ¿Y quién soy yo para decirles, no lo pruebes? Es tu hijo, tú tienes toda la autoridad de hacer lo que tú tengas que hacer con tu niño. Sacan el CBD, el cannabidiol, en algunas áreas donde se permite, ¿verdad? Y lo empiezan a utilizar en algunos pacientitos. Desafortunadamente estamos hablando de un producto que no está reglamentado, no está producido por una técnica que lo refine, que lo sintetice a su componente básico, que sepamos cuál es la dosis miligramo por kilogramo que necesitamos utilizar. Entonces, lo que reciben estos pacientes es una variación gigantesca de potencia de medicamento, ¿verdad? Ahora me regreso un poco a mis pacientes que yo he tenido con síndrome de Dravet a través de mis 20 años de práctica privada, 10 de ellos que he tenido a través del tiempo, 5 de ellos convulsiones intratables, medicamentos hasta arriba, y de repente en un plazo de 3 o 4 meses se apagó la epilepsia. Sin yo haber hecho una intervención clínica, sin que los papás hubieran cambiado el esquema de medicamentos, de repente este cerebrito llegó a un momento en el que la mutación genética se modificó, es una mutación en los canales de sodio, ¿verdad?, del cerebro, y empezaron a mejorar.
¿qué teorizo yo? ¿Qué digo yo en mi cabeza? ¿Qué pasó con esos 2 niños que fueron a Colorado? Los demás que han ido, ¿no les tocaría que a lo mejor le dieron su medicamento en el momento que iban a mejorar? Eso no lo sé, eso es una pregunta importante, ¿verdad? Pero lo que necesitamos es estudios longitudinales, doble ciego, con controles, para poder ver si de veras favorece. Y eso es lo que se está haciendo ahorita. Entonces, si los papás de mis pacientitos vienen y me preguntan, doctor, ¿usted me puede administrar la marihuana? En Texas no se permite todavía, están en ese proceso. Pero en un momento dado, si está bien legalizado en Texas, se permite el uso de la marihuana para estos fines, yo creo que no voy a batallar en utilizarla. Pero yo no quiero que ustedes se vayan con el mensaje de casos anecdóticos que resonaron en la prensa, ¿verdad? Que se fueron por el internet viralmente y que atestiguan a que esta medicina funciona, porque de mis pacientitos que han intentado la marihuana con epilepsia intratable, 1 ha mejorado, 1 de 10 pacientitos. ¿Quién soy yo para quitarle a ese 1 ese potencial de mejoría? Pero sí tenemos que tratar este medicamento, como cualquier otra medicina, tenemos que pasarla por todo un esquema de investigación para que si sale al mercado sepamos cuál es la dosis eficaz, cuál es la dosis tóxica, cuáles son los efectos secundarios, para que esos papás sepan cuáles son las interacciones con los medicamentos que están tomando. Entonces, no tengo yo una tesis, no me dedico a eso, no estoy en el área académica de la medicina, estoy en el área completamente clínica, ¿verdad? Y vine ahora a traerles un pequeño momentito de neuropediatría que se sale posiblemente del tema de mi augusta compañía, que están más adentrados dentro del tema, pero pues al final si tienen unas preguntas estoy a su disposición. Gracias. Bien, muchísimas gracias. A continuación escucharemos al maestro Eduardo Hernández Sandoval. Él es socio director adscrito a la Clínica del Tabaco, una asociación civil dedicada al tabaquismo, alcohol y consultoría en la prevención y el tratamiento de estos conceptos que he mencionado. Nuestros resultados, bueno, los resultados de esta asociación, la Clínica del Tabaco, han sido aceptados en el 4º Congreso Latinoamericano Tabaco y Salud, y bueno, han sido certificados ante notario público y tiene algunos textos como el dejar de fumar. ¿Cuál es, maestro? Dejar de fumar definitivamente y prevenir otras adicciones. Este lo publica Editorial Trillo, está disponible aquí en Ciudad Juárez. Así es, y ha participado en las mesas 9, 8, 10 y 11 de la Comisión Bicameral en el Senado de la República para el uso de la marihuana. Y por supuesto estuvo también en el primer foro donde se debatió el tema del uso de la marihuana celebrado en Cancún hace poco. Te cedo la voz, maestro, muchas gracias por tu presencia. Muchas gracias. Aquí, si gustas. Bien, pues muchas gracias. La anterior ponencia de la Clínica del Tabaco en el Foro Salud Pública y Prevención definió los términos cannabis, marihuana, medicinal, recreativo, personal, legalizar, regular, descriminalizar y despenalizar, para con base en el artículo 4º constitucional en el que toda persona tiene derecho a la protección de la salud y el Estado la obligación de garantizarla, presentar a los legisladores una propuesta para el desarrollo de iniciativas de ley en la regulación de los usos del cannabis. ¿Dónde quedó el...? Después de mi participación en las mesas 9, 10 y 11 de la Comisión Bicameral, ahí en las de senadores y diputados, en este foro de ética y derechos humanos pretendo continuar con esa lógica que no es prohibitiva, es conciliadora de los intereses de salud pública, especialmente los de niños y adolescentes, del uso terapéutico de los cannabinoides vía clínica nunca fumados, de la despenalización de la posesión de marihuana para consumo personal y de la obligación del Estado de sancionar los delitos contra la salud.
La ética es una rama de la filosofía que estudia la bondad o la maldad de los comportamientos, las acciones humanas y sus relaciones con la virtud y el deber. La bioética es una rama que rige los principios de la conducta del hombre, así como el ambiente en el que pueden darse las condiciones para su desarrollo. Mi ponencia es un reclamo social. Respecto a los derechos humanos, con base en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU, pretendo desarticular los artículos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Corte, para dar 4 amparos para el consumo lúdico y recreativo de marihuana. Desde el punto de vista de la ética, el uso del cannabis tiene 2 motivaciones básicas. La de intoxicarse consumiendo marihuana, término coloquial definido como el preparado de hojas, flores y tallos de la cannabis con alto contenido de tetrahidrocannabinol, fumada o ingerida. En esta bolsa hay 5 gramos de tabaco, para que se den una idea. Y la de posibles fines terapéuticos de la cannabis índica, con un alto contenido en cannabidiol CBD. Uno es psicoactivo, uno no, y hay que ver las combinaciones que pudieran tener algún efecto terapéutico. Nunca fumadas y que la comunidad médica, como bien decía el doctor Fierro, apenas comienza a entender. Disociarse de la realidad nunca ha sido en beneficio del ser humano, y menos cuando además se generan daños al individuo, a la familia y a la sociedad. Aquí la tesis se rompe porque sí hacemos daños a terceros. Luego, por otro lado, salvaguardar la salud y el bienestar de la población para su desarrollo social y económico son bases de la fundación del Estado. Es ético que filántropos millonarios como George Soros vulneren la soberanía de los países y de los acuerdos internacionales para el control de estupefacientes. Desde varios puntos de vista, la respuesta es que no. Este falso debate ya se dio el siglo pasado con el tabaco. Cabilderos promoviendo intereses económicos ante legisladores y la población indefensa ante la epidemia de tabaquismo que aún padecemos. Si la intención de Soros es detener los daños por consumo de sustancias, le propongo que en lugar de fondear asociaciones promoventes de la legalización del consumo recreativo de marihuana en América, utilice esos recursos para implantar programas de prevención que den resultados con base en evidencia. Aquí tengo el programa de prevención integral del uso de nicotina, THC, sustancias y abuso del alcohol de la Clínica del Tabaco, estructurado por 8 regiones para todas las escuelas de educación media y básica en los 32 estados del país. A menos, por supuesto, que la verde intención de Soros sea el lucro por la venta de marihuana industrializada a la población más vulnerable. El tabaquismo es rentable para la industria tabacalera. Sabemos que Philip Morris gana más que Microsoft, que McDonald's y Coca-Cola juntas, 4.600 millones de dólares en beneficios en 2005. El mercado de la marihuana promete ser muy rentable a costa de la salud pública. El tabaco y el alcohol son drogas legales y el narcotráfico es ilegal. La marihuana no hace daño porque está prohibida porque hace daño. El mayor bien debe regir las consideraciones de los legisladores, quienes tendrían que resistir las presiones de los cabilderos que promueven los intereses de grupos para, de forma rapaz e insaciable, buscar el máximo beneficio económico y político a costa de nuestra población. Como ejemplo, mencionemos que de acuerdo con los estados financieros de Grupo Carso en 2006, información disponible por internet en la Bolsa Mexicana de Valores, el 18% de sus ganancias provenía de 2 compañías, Philip Morris y Cigatam, que licencian y fabrican Marlboro. De acuerdo con CONADIC, en 2003 el tabaquismo le costó la vida a 66,000 mexicanos. La OMS refiere en 2014 que el tabaquismo sigue siendo la primera causa de muerte prevenible. ¿En verdad no ven la similitud entre el inhalar el humo de tabaco o el de otra planta? Por favor, a los ponentes les pido que refieran sus fuentes con asertividad. Hay que evitar mencionar un estudio, dice, la relevancia del foro no permite datos no comprobables o confusos. Y a los legisladores les pido desde esta tribuna que siempre tengan presente cuál es el trasfondo de qué es lo que están escuchando. Ahora, desde el punto de vista de la bioética, de nuestro comportamiento respecto a la vida y al medio ambiente. ¿Por qué consumimos tabaco, marihuana o abusamos del alcohol? La respuesta típica de los usuarios es porque me gusta. Y aunque en parte tienen razón, no saben que si no hubieran experimentado con esos productos, su sistema nervioso se hubiera encontrado en balance y relajado en primer lugar, por lo que no hubiera sido necesario aliviar ninguna tensión. Nuestro sistema nervioso evolucionó para cumplir con las funciones de supervivencia, comer, beber, reproducirnos. Nos motiva para llevar a cabo esas actividades. Cuando el nivel de glucosa baja, nuestro sistema nervioso nos motiva para buscar alimentos. Eso se siente como el hambre. Y si no comemos, se intensifica. Nos duele la cabeza, nos sentimos ansiosos, irritados. Cuando comemos, esa sensación se va y ya estamos satisfechos.
sentimos placer. Todos sabemos qué sentimos cuando tenemos sed y tomamos un vaso con agua, o cuando tenemos hambre y comemos algo que nos gusta. Aquí toma relevancia la bioética. La nicotina, el tetrahidrocannabinol, el etanol generan a la salida del organismo una sensación de irritabilidad mayor a la que sentiríamos si tuviéramos hambre. Esto es debido a que la forma química de estos compuestos secuestra el mismo canal de comunicación cerebral, porque los seres humanos somos precisamente eso, y sobrevivimos. Es bioético promover alterar el balance bioquímico natural del organismo con productos psicoactivos para que a su salida del cuerpo se sienta ansiedad por consumirlos y por lo tanto argumentar el derecho de usarlos. Desde un punto de vista objetivo y con base de evidencia, la respuesta es que no. Los usuarios no conocen el mecanismo de compatibilidad bioquímica a los compuestos adictivos. Es evidente que a pesar de su investidura, los ministros de la Corte tampoco. Solo conocen la sensación subjetiva del placer que su ingesta proporciona. Placer que no habría sido necesario si el sistema nervioso se hubiese encontrado libre en primer lugar, no secuestrado por químicos psicoactivos, que transgreden las capacidades fisiológicas del organismo y supeditan al individuo al consumo. Es cierto que no todos los usuarios van a desarrollar adicción, ahí mencionaron algo al respecto, pero con porcentajes cada vez mayores de THC en la marihuana, hasta un 39.5%, el porcentaje de dependencia aumenta constantemente. La encuesta del consumo de sustancias en estudios 2014 ya refiere que el consumo de marihuana el último año aumentó 6 puntos, a 14.4% en la población de 12 a 17 años. No es porque la política prohibicionista no esté funcionando, la política de restricción al consumo está permitiendo que los niños y adolescentes mantengan percepción de riesgo y digan, no, mejor no la pruebo. Pero como se está haciendo todo ese foro mediático, los chamacos dicen, pues si la van a legalizar, pues vamos a ver de qué se trata, ¿no? El problema es esa compatibilidad fisiológica. No es si te gusta, es si el tetrahidrocannabinol es capaz de trabajar en esos canales de sodio y entonces tiene la capacidad de crearte una mayor adicción. Y a ver, ahora defiende tu sistema nervioso cuando ya está secuestrado. Las decisiones de los adultos son el fundamento de la asistencia, pero cuando se confronta con la realidad de la experimentación de los adolescentes, el razonamiento se resquebraja, pone en riesgo la vida y salud del bono demográfico. Se forma este bono por los menores a los que pretendemos heredar el país. Sabemos que el 82% de los fumadores de nicotina ya consumían las cantidades de tabaco que fuma regularmente antes de cumplir 18 años y el reporte de la Casa Blanca sobre el estado de Colorado alerta a todo el gobierno federal estadounidense sobre los daños que se están generando por esta legalización del consumo medicinal y lúdico y recreativo y se disparó el consumo de adolescentes y hay una larga serie de problemáticas asociadas de abandono de estudios, de ausentismo laboral y el estudio se los voy a compartir. Vayamos ahora a los derechos humanos. Empecemos por el artículo 1 de la Declaración Universal de la ONU. Todos nacemos libres, con uso de razón y conciencia. La administración de sustancias psicoactivas como el THC esclaviza un porcentaje de los usuarios a su consumo. 9, 20, 59, dependiendo del estudio, de la edad de inicio y del porcentaje. Nubla el razonamiento y degrada el nivel de conciencia, lo que contradice el artículo. Por lo tanto, la marihuana no debería estar disponible para la población como cualquier otro producto de forma legal. El artículo 4 prohíbe la esclavitud. La etimología griega de la palabra adicto es esclavo. El problema no es el potencial cerebro vulnerable de las víctimas esclavizadas al consumo de químicos psicoactivos. Es el cerebro criminal de quien lucra con la adicción a sustancias psicoactivas. Una lógica recaudatorio por consumo es inaceptable porque hoy sabemos que el Estado mexicano gasta 240% más en el sector salud en enfermedades por tabaquismo y nada más consideran 4 de 34 de que recauda la Secretaría de Hacienda por impuestos al tabaco. 240% es una cantidad muy relevante. El artículo 16 reconoce a la familia como base de la sociedad y al Estado su deber de protegerla. La dependencia al THC degrada las capacidades del individuo, su integración familiar y crecimiento socioeconómico, lo que impacta el tejido social del que dependemos todos. La lógica de 4 particulares para amparar el consumo de un psicoactivo que no usan. 4 ministros y un puñado de notables se desmorona ante la lógica requerida para crear políticas públicas de salud que privilegien el desarrollo social y económico de un país con 120 millones de habitantes. Lástima que la doctora Nora Volkov, directora del Instituto de Abuso de Drogas en los Estados Unidos, no pudo presentar en el foro anterior su ponencia sobre el consumo de marihuana. Aquí traigo algunos estudios interesantes, esos que dicen que no existen, en el que se refiere que el lóbulo frontal es más chico en usuarios regulares de marihuana y la corteza prefrontal es más delgada. Y son estudios de la Universidad de Wisconsin y también se los comparto. Para rematar el argumento que fundamenta la sentencia de la Corte, el artículo 29 refiere que todos tenemos deberes con la comunidad. Solo en su seno podemos desarrollar la personalidad y todos estamos sujetos a la ley para salvaguardar la paz y armonía con los demás. El consumo lúdico y recreativo de químicos, no solo de THC, impacta negativamente en la sociedad. El síndrome motivacional por consumo
donde el usuario pierde el interés de su entorno, ha sido ampliamente documentado en la literatura médica. Lúdico es jugar, y con porcentajes de adicción al THC que varían a la alza, fumar marihuana es jugar a la montaña rusa. En verdad están los legisladores dispuestos a jugar a la ruleta rusa con nuestros niños y adolescentes con débiles argumentos que otros países ya han probado inviables. Mención aparte es el uso terapéutico de cannabinoides administrados vía clínica, nunca fumados, para padecimientos muy específicos que aún falta estudiar a profundidad. No hay quien no promueva la salud y la salvaguarda de la calidad de vida, pero esas son dos cosas muy diferentes. No se dejen engañar. Hay consenso en que el usuario de psicoactivos no es criminal, es un enfermo que requiere tratamiento con base en evidencia, con apego a los derechos humanos y la norma 028 SSA2 para la prevención de las adicciones y tratamiento. El consumidor de químicos no necesita la validación social de que su personalidad se desarrolla libremente usándolos. Lo que necesita es tratamiento por profesionales calificados y con resultados comprobados en la materia. Para información con base en el método científico, la Clínica del Tabaco y Editorial Trillas, hemos compartido el libro electrónico La evidencia en contra de la legalización de la marihuana, que lo encuentran en las páginas de clínicadeltabaco.org. El reporte del NAIDA, otros de la Casa Blanca, también lo encuentran ahí en la página de clínicadeltabaco.org. Sin costo. Por lo anteriormente expuesto y fundado. Y me quedan todavía 3 minutos. Esas son las variables que tenemos que considerar. Ahí tienes la cannabis, en la primera columna es la cannabis sativa, alto contenido de THC, la segunda tiene las variables referentes al cannabidiol y algunas variables que pudieran ser de interés terapéutico. Y eso, bueno, será parte del análisis desde el punto de vista de las modificaciones que están acá. Esta es Ley General de Salud y entonces en los artículos 234 se debe de mantener los términos desde un punto de vista científico. No puede haber iniciativas de ley que digan marihuana. Marihuana es un término coloquial. Debe decir cannabis, cannabinoides, cuáles, para qué y cómo. Ley General de Salud. Luego, por otro lado, tenemos también las variables asociadas a que deben de ser específicas. Por eso aquella modificación del 237. Estos son los artículos que se deben de modificar de la Ley General de Importaciones y Exportaciones para dar cabida a medicamentos con base en cannabinoides. Hay que permitir la parte de investigación, pero ¿qué creen? Les tengo una noticia. Como dice ahí, el artículo 238 de la Ley General de Salud ya permite la investigación científica. Y COFEPRIS decía con su acrónimo confederal, el protocolo está disponible, tienes que meterlo a la Secretaría de Salud y se hace. En ese marco de referencia, mi ponencia concluye en la solicitud a los legisladores de que tengan una toma de decisiones responsable, con base en estudios reconocidos como el NAIDA, que cuiden las posturas y más allá de toda duda razonable, entonces determinen qué privilegia la salud pública y los intereses de grupos. Los invito a que hagamos juntos una política de drogas integral que cumpla con los acuerdos internacionales, salvaguarde el verdadero desarrollo de la personalidad de los jóvenes y promueva la investigación científica. Agradezco su atención y la oportunidad de presentar esta información en beneficio de la salud pública de todos. Muchas gracias. Gracias. Bien, muchísimas gracias a Eduardo. A continuación escucharemos la participación del doctor Hugo Manuel Camarillo Hinojosa. Él es doctor en Ciencias Sociales en el área de Gobierno y Políticas Públicas. Es autor de varios artículos publicados en capítulos de libro, en revistas indexadas en México y el extranjero. Ha sido profesor visitante en la Universidad Autónoma de Baja California, la Universidad Diego Portales en Santiago de Chile, bajo la tutoría del doctor José Joaquín Brunner. Desde 2014 es el coordinador general en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez del programa de profesionalización de la Gendarmería de la Policía Federal. Desde 2013 colabora en la Secretaría Académica de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez en asuntos jurídicos e institucionales, profesor de tiempo completo en el Departamento de Ciencias Jurídicas y miembro del Centro de Investigaciones Jurídicas de la misma universidad. Adelante, doctor. Hola, buenas tardes a todos.
Saludo con gusto a todos los académicos que se encuentran aquí presentes. También saludo a los alumnos que acudieron a ver este tipo de foros y este tipo de debates, ¿no? También, desde luego, saludo al moderador al doctor Rafael Valenzuela y a todos y cada uno de mis compañeros ponentes. Finalmente, también agradezco la participación de todas y cada una de las personas que de alguna manera participaron para el desarrollo y el desenvolvimiento de este tipo de foros, porque siempre son pertinentes este tipo de espacios donde se propicia el diálogo para poder escuchar las diferentes posturas acerca de la legalización de la marihuana. Y quiero comentar que, con la finalidad de cumplir cabalmente con las reglas establecidas para el presente debate, he preparado este guión para sujetarme única y exclusivamente a lo que quiero, a lo que deseo decir en los 15 minutos permitidos. Una vez dicho lo anterior, comenzaré con mi ponencia, cuyo título es México y las actividades relacionadas con el consumo de la marihuana, con fines distintos a los de carácter médico y científico. Un derecho de los ciudadanos o un derecho del Estado para continuar su política de prohibición. El primer aspecto que deseo poner sobre la mesa es que un debate nacional sobre los distintos usos de la marihuana debe ser contextualizado a nivel internacional. ¿Por qué lo digo? Simplemente porque otros países superaron la discusión que actualmente vivimos en México y regularon su legalización en ciertos casos y bajo determinadas condiciones. En este sentido, yo considero que habría que voltear la mirada a las problemáticas o a las ventajas suscitadas en otros entornos geográficos, en otros entornos económicos, políticos y sociales, para una mejor comprensión de los aspectos alrededor del debate que hoy ventilamos. Por ejemplo, a nivel de América Latina, Uruguay, el segundo país más pequeño de Sudamérica, legalizó en diciembre del 2013 la producción, almacenamiento, venta y consumo de la marihuana con fines distintos a los médicos y científicos. Por ejemplo, la ley uruguaya permite que para el consumo personal o compartido en el hogar se puede realizar la plantación, el cultivo y la cosecha doméstica de hasta 6 plantas de marihuana. 6 plantas de marihuana. Asimismo, se permiten las actividades de plantación, cultivo y cosecha de hasta 99 plantas de marihuana realizadas por clubs de membresía con un mínimo de 15 socios y un máximo de 45. Claro que la ley de Uruguay no establece el tamaño de las plantitas, ¿no? Sin embargo, lo anterior se trata de una creación legislativa que la International Narcotics Control Board, que en español sería la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, consideró como infractora de ciertos artículos de la Convención de Estupefacientes de 1961, esto según lo que está documentado por los informes de la Junta Internacional de Fiscalización de los Estupefacientes en el mes de marzo, en el informe del mes de marzo del 2015. A su vez, en los Estados Unidos de América también se legalizó la marihuana en algunos de los estados bajo ciertas especificaciones. Por ejemplo, recientemente en Texas se ventiló la pertinencia sobre el uso limitado de aceite de marihuana